Bienvenido a los tiempos. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Cómo mira usted el panorama? ¿Qué días se nos viene? Es una tragedia que en este momento vivimos los ecuatorianos. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, don Osvaldo. Buenos días, estimada doña Patricia, queridos amigos de Radio Extrema. Estoy precisamente porque quiero que mi opinión y mi voz se escuche en estas elecciones. Aquellos que son candidatos y hablan de la trágica muerte del candidato Fernando Villavicencio no merecen ninguna credibilidad, porque veo que están aprovechándose de este trágico fallecimiento para conseguir votos. El candidato asambleísta nacional del grupo que le apoyaba al candidato Villavicencio es un candidato en busca de votos, así como quien le sustituye y comienza a hablar del tema. Respeten la memoria del señor Villavicencio. Y si sabía tantas cosas que está diciendo ahora, ¿por qué no actuó, doctor? Es lo que me deja a mí sorprendido. Son efectivamente las dudas que uno tiene, pero deberían mejor callarse estos candidatos y respetar a la familia del fallecido, con quien yo no tuve ninguna amistad, no le conocí jamás, no estuve de acuerdo con muchas de las denuncias que presentaba, pero evidentemente era un hombre valiente, decidido, y murió de manera tan trágica para su familia y para el Ecuador en manos de sicarios. Doctor, ¿usted cree que se hará justicia? ¿Se harán investigaciones? ¿Llegó gente del FBI, por ejemplo? ¿Es posible que confiemos en una investigación en torno al tema profundamente? Sí, yo espero que pasado el tiempo se pueda conocer cuáles fueron los móviles que estuvieron detrás de ese asesinato. Pero más allá de lo ocurrido, ¿qué está pasando en el Ecuador? El país ha entrado en una espiral de violencia, de inseguridad, que no solamente afecta y expone a los políticos, sino a los ciudadanos. Por esa razón, a mí me gustó la forma como el candidato del Partido Social Cristiano de la lista 6, Jan Topic, planteó el tema en el último debate presidencial, con conocimiento, con cifras y con seriedad. Yo estoy apoyando a Jan Topic, el candidato de la lista 6, así como apoyo a Esteban Torres para la Asamblea Nacional por la lista 6 en la provincia de Tungurahua. Yo creo que es el momento de gente joven, preparada, decidida. En el caso de Esteban Torres, alguien que conoce de leyes, alguien que ha fiscalizado. Gracias a él nos estamos librando de este gobierno corrupto del presidente Lasso. Y Jan Topic es un hombre que conoce de temas de seguridad. Por eso, en mi condición de exalcalde de Ambato, como Luis Fernando Torres, yo sí les pido a quienes me escuchan, voten por Esteban Torres para la Asamblea por Tungurahua, voten por Jan Topic, son la solución, con gente honesta, preparada, jóvenes, que nos van a traer al menos una esperanza de paz a este país. Doctor Luis Fernando, y a propósito de Jan Topic, es el único candidato que comenzó a subir con fuerza. ¿Es el outsider de esta campaña, doctor? Mire, le voy a dar las últimas encuestas. Jan Topic, este momento, se encuentra en un empate con la candidata de la Revolución Luisa. Están 25-25 a nivel nacional. Jan Topic está ganando en la provincia de Tungurahua, está en primer lugar, y así en muchas provincias del país. Y yo espero que siga creciendo y entre primero a la segunda vuelta electoral. Y en Tungurahua, que Esteban Torres obtenga la primera votación provincial para la Asamblea. Ese será un claro mensaje en el país sobre la seguridad. ¿Cuál es el mensaje? Que el ciudadano quiere gente joven, preparada y honesta, no esos corruptos que de una u otra manera van a querer tapar y proteger a este gobierno. Mire usted el último escándalo. Se están robando la plata en Petroecuador. Acaba de denunciarse la coima de más de $1 millón para frenar los seguros petroleros. ¿Por qué se le enjuició políticamente al señor Lasso? Por el transporte petrolero. Se demostró cómo se estaban llevando la plata
Por eso se le enjuició y por el olvido en materia de seguridad. Y uno de los interpelantes fue el asambleísta de Tungurahua, Esteban Torres, que tuvo la valentía para pararse en esa asamblea sin leer ningún papel e interpelar por 2 horas a quien es el máximo responsable de la inseguridad y de la corrupción, el gobierno de Lasso. Doctor Luis Fernando, tan cierto es lo que usted acaba de manifestar sobre esta coima que supera el $1.000.000, a tal punto que el propio gobierno lo reconoce y separa a algunos funcionarios. ¿Cómo entendemos esto? Es decir, que este gobierno se ha caracterizado por llevar consigo también denuncias de corrupción constantemente. Mire, la muerte cruzada, que algunos ingenuos aplaudían, ¿para qué la hizo el presidente Lasso? Para quedarse gobernando solito en medio de esta red de corrupción, porque desde que se decretó la muerte cruzada no hay quien le controle, no hay asamblea que investigue, y ya llevamos mayo, junio, julio, agosto, y quieren retrasar el cambio de mando por 3 meses más para tener cerca de 7 u 8 meses sin que nadie les fiscalice. Entonces, como no hay asamblea que les fiscaliza, ahí están los escándalos. Este que acaba de aparecer en Teleamazonas, que se ha denunciado, que el gobierno reconoce, un funcionario del Ministerio del Gobierno participa en el acuerdo para el gran robo alrededor de los seguros petroleros. Mire, tiene que acabarse en este país la corrupción y debe acabarse la inseguridad. De tal manera que necesitamos un gobierno que dé ejemplo de manos limpias, de entereza. Me encantó cuando dijo Jan Topic en el debate: en mi gobierno habrá gente preparada y capaz, gente honesta que pase el detector de mentiras y por supuesto gente decidida. Eso representan Jan Topic y Esteban Torres en la provincia de Tungurahua y en el país. Doctor, a propósito de este tema, Carlos Pareja Llanuselli pide otra vez, porque lo ha hecho ya en algunas oportunidades, pide indulto a Guillermo Lasso y a cambio de revelar actos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa. O sea, quieren desviar otra vez. Vea cómo le sacan a Llanuselli, cuando es el único que está detenido de todos los sentenciados de la trama, pero le tienen solamente a él. Le ofrecieron hace algunos años, ¿se acuerda usted que le iban a dar libertad provisional, si daba nombres, reveló nombres, pero ahora nuevamente le sacan para distraer la atención? Qué terrible, ¿no? Un comodín, como se dice en el juego de la baraja. Le utilizan en el momento y el señor además se presta. Es un sinvergüenza. Yo lo conocí en la Comisión de Justicia. Llegó a la Comisión de Justicia a tirar lodo a Raimundo y todo el mundo, y a las 2 horas estaba abandonando el país. Mejor debería callarse un señor de esa naturaleza, y el gobierno, que ya se vaya, afortunadamente se va pronto, debería también hacer lo que puede hacer o debe hacer este momento. Equipe por lo menos con más patrulleros a la policía, deles chalecos antibalas. Oiga, pero si no compraron chalecos antibalas para los policías, no compraron más patrulleros, no contrataron más policías, váyanse pronto, señores. Y le quiero decir algo más: esa ley tributaria con la que subieron los impuestos y a la que se opuso el asambleísta de Tungurahua, Esteban Torres, votó en contra y les denunció a aquellos que estaban en el gobierno de Lasso, está todavía vigente en algo que la gente no se ha dado cuenta. El regalo de Lasso es que desde el próximo año, el que tenga un bien inmueble, independientemente de la casa donde vive, va a tener que pagar sobre el 25% de impuesto. Me explico. Si usted tiene un terreno de $80,000 aproximadamente, cuando quiera vender el terreno, el comprador tendrá que pagar la alcabala. El vendedor, si hay, tendrá que pagar la plusvalía. Y adicionalmente, el producto de la venta de su terreno, de los ahorros que ha tenido, deberá incorporar a su ingreso tributario y pagar el impuesto a la renta. Un doble impuesto. La gente que conoce del tema está sorprendida y quieren patearle rápido a este gobierno para que uno nuevo reforme esta ley. Pero la ley se queda. La ley se queda. Es peor que esa ley que nos anunció, ¿se acuerda? Hace 8 años el gobierno, y porque la gente salía a protestar en las calles. Esto es peor, y esto lo hizo Lasso con los asambleístas que votaron por esta ley en la asamblea. Por eso a la asamblea tiene que ir gente que conoce de leyes, que se da cuenta, que lee. Esteban Torres fue
el que se paró y dijo, voto en contra de esta tontera. Ahora, doctor Luis Fernando, lo que se viene, lo dijimos alguna vez, ya podría ser peor de lo que pasó anteriormente, antes de la disolución de la Asamblea Nacional. Ninguna agrupación política va a tener mayoría, no va a haber una mayoría fuerte dentro de la Asamblea Nacional, va a haber nuevamente confrontación con el nuevo presidente, con el Ejecutivo. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Peligra la democracia ahí? No, evidentemente no habrá una mayoría sólida alrededor, por ejemplo, del presidente Jan Topic. Esperamos que el Partido Social Cristiano Lista 6 tenga por lo menos 25 asambleístas en el país, pero para tener mayoría se necesita tener 70. Afortunadamente, en estos 18 meses, el presidente no va a necesitar sustancialmente de la Asamblea para nuevas leyes. Va a necesitar de la Asamblea para ciertos procesos de consenso general. O sea, ¿sí se puede trabajar sin la Asamblea en algunos casos fundamentales para el desarrollo del país? Mire, Lasso no ha gobernado por inepto. Él podía gobernar sin problemas. Cuando quiso que suban los impuestos en el país, cuando quiso crearnos estos impuestos, ¿necesitó de la Asamblea? No, envió un decreto urgente, aprovechó algunos apoyos en la Asamblea y puso en vigencia. Así de simple. De tal manera que en el Ecuador se necesita asambleas que fiscalicen a los gobiernos. Bueno, pero sí tenemos un poquito como defensa de la Corte Constitucional, doctor, que ha frenado un poco la ambición de recursos económicos metiendo las manos al bolsillo de los ecuatorianos. Hizo lo correcto la Corte Constitucional en no emitir dictámenes favorables para esos decretos leyes enviados por Lasso. Unos decretos leyes de última hora que nada tenían de económicos y de urgentes. Eran decretos para construir el aparato de salida del gobierno. ¿No ve que cómo se van? ¿En qué está pensando alguien que se va? ¿En que va a gobernar 2 años o en que va a gobernar 3 meses y me voy rápido? Por eso, lo que hizo el presidente Lasso es lo peor que pudo haber hecho un presidente. Él acaba de descuartizar la democracia. En el juicio político, lo correcto era que renuncie, se vaya a su casa, le deje al vicepresidente, pero no. Claro, se iban todos en ese caso. Se van todos y vea lo que generó, un vacío. Ahora muchos dicen, ¿y por qué le enjuiciaron? Por la corrupción, los negocios en Petroecuador, el olvido en la inseguridad. Gracias a que se va pronto, tenemos la oportunidad de que venga un gobierno que le dé cierta seguridad a este país. Y el tema del cuñado también es tremendamente grave, ¿no? Y la denominada mafia albanesa. Mire, ese es un escándalo. Pues no estamos frente a un juego de niños. Entonces, si usted es asambleísta, llega a la asamblea y le dicen no fiscalice, quédese callado. El pueblo dice, ¿qué pasa? Pues yo les elegí para que fiscalicen, para que hagan leyes, para que conozcan. Entonces, la gente tiene que actuar, como actuó Esteban Torres, con decisión, entereza, honestidad y algunos otros más. No todos, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Terminamos esta entrevista preguntándole, ¿usted cómo ve el proceso eleccionario del domingo? ¿Hay garantías para que los votantes puedan llegar sin el temor, sin miedo por la inseguridad? ¿O usted ve que sí hay garantías en el Ecuador? Mire, los votantes no tienen nada que temer. Yo confío en la fuerza pública, entiendo que habrá todas las garantías. Quienes deben estar alertas son los políticos, porque de la información que circula se espera que pueda haber evidentemente algunos hechos en contra de algunos más. Por esa razón, a quienes son candidatos, y yo saludo que haya candidatos, a todos, por ejemplo, en la provincia de Tungurahua, porque ahora ser candidato es un acto de valentía, ya no cualquiera quiere ser. Cuídense, tengan precauciones, no se expongan. Murió el alcalde de Manta, le asesinaron al candidato Villavicencio, le mataron hace poco a un dirigente candidato claro, de la Revolución Ciudadana, antes fueron 3 más. Entonces la situación para los políticos es muy difícil. Yo al menos le he pedido al candidato presidencial Topic que tenga todos los cuidados y por supuesto a los candidatos del Partido Social Cristiano en Ambato y Tungurahua, candidatos encabezados por Esteban Torres, que tengan el cuidado necesario porque uno no sabe a qué está expuesto. Gracias a Dios, Ambato y Tungurahua hasta ahora han demostrado ser una capital de provincia y una provincia tranquilas.
pero no se puede uno confiar. Bueno, no tan tranquilas, pero de todas maneras menos que las demás, especialmente de la costa ecuatoriana. Tranquilas con ¿no? los políticos. Claro. Con los políticos, porque con claro. la gente, los delincuentes han sido desalmados. Le escuchaba a usted lo que han hecho. Disparos, muertes, robos. No, constantes. Ambato y Tungurahua también es un lugar en el que se vive con muchísima inseguridad y por eso la seguridad tiene que ser lo primero. Muchas gracias a su presencia, doctor. Lo volveremos a invitar como siempre. Ha sido un placer. El doctor Luis Fernando Torres.